Nuestras vidas no se definen por una sola acción aislada. Nuestras vidas son la suma de todas nuestras decisiones. En la vida hay actores y actrices populares, élite, leyendas. Y luego está Tom Cruise, quien durante toda su vida se dedicó a no mostrar el lado más vulnerable de los humanos, conocido como miedo, sí, aquel que es realmente cero miedo. Nos demostró durante toda su carrera que no había limitaciones para hacer una toma de acción perfecta si tú te lo proponías, y agarraba a las emociones por los cuernos para montarse encima de ellas, y así domarlas, no en una, ni en dos, ni en tres, sino en más de 6 ocasiones, y con decenas de intentos en cada una de esas particulares escenas increíbles que logró hacer para cada una de las películas increíbles que él hizo. Escenas que no solo lo volvieron una persona temeraria, no solo una persona admirable y capaz de inspirar a los demás, y no solo una persona que gracias a la cinematografía que lo respalda fue capaz de quedarse en los corazones de los fanáticos de las películas de Misión Imposible, sino que también se ha convertido en algo más que una absoluta leyenda, y esta vez en lo que es su despedida. También parece que durante toda su carrera logró una misión imposible, y en una sentencia final, este es su final. De nuevo por acá en una nueva opinión reseña crítica más de este canal, en donde, wow, no sé ni por dónde empezar, ya que se esperó tanto por esta última entrega de Misión Imposible, tanto que el chicle se estiró por distintas razones, y la mayoría de ellas no por producción, sino que eventos externos como la pandemia que tuvimos, que hizo que se retrasara la parte 1 de este film, y que yo creo que si todo hubiera salido normal con las fechas ya previstas de cada una de las partes de esta película, todavía se estaría hablando y hubiera también impactado muchísimo más lo que fue este final para una saga tan maravillosa como lo es Misión Imposible. Pero bueno, antes de empezar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, incluyendo el de esta película, si es que ya lo viste, ¿cuál es tu escena de acción donde Tom Cruise realizó algo inimaginable por cuenta propia favorita? Por mencionar algunas, la del salto de moto y luego paracaídas de la parte 1, o la de que se tuvo que agarrar de un avión mientras este despegaba, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esas real, que son tomas reales hechas por él, fue tu favorita dentro de esta saga? Cualquiera que sea tu opinión, ya sabes, yo te estaré leyendo ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Christopher McQuarrie y producida también por el mismo Tom Cruise, La Hipnosis dice lo siguiente: el agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como La Entidad, octava entrega de la franquicia Misión Imposible. Vale, voy a poner una cosa también en clara, ya que hicimos hace 2 años, 3 años, la review de 2 años, no supongo, madre mía, 3 años es muchísimo. La review de la primera parte de esta Final Reckoning, ¿no? Sentencia final. Y sostengo todo lo que dije en esa review hasta el día de hoy. Sin embargo, es muy difícil no calificar esta película como todo, como un ente, como un conjunto en las dos. Yo sé que, a ver, si la hubieran hecho las dos juntas, evidentemente no nos chutaríamos una película de 5 horas, porque entre las dos hacen más de 5 horas, porque aquí no es lo típico de que el villano gana en la primera parte y en la segunda todos se reúnen tal cual y San se acabó. No. Misión Imposible Sentencia Final parte 2, que nunca fui fan del nombre, continúa después de los hechos producidos a nivel mundial debido a las consecuencias de la creación de esta entidad. Este villano de inteligencia artificial, que vamos a decir es el villano más grande de la saga, aunque no sea un ser físico y nos guste o no, porque 1. Fue capaz de doblegar a los sistemas de seguridad nacional de absolutamente todos los países del mundo, incluyendo el de Estados Unidos. Y 2. Porque es el único que ha mandado a Ethan Hunt a una misión en la que literalmente todo el mundo de todas las naciones estaba en sus manos. Sí. Y aquí sí es literalmente una misión en la que sí, ya cuando lo veas tendrás tus propias conclusiones, pero hay que admitirlo, es una misión que roza los límites de la aún ya falseada credibilidad de las situaciones icónicas y heroicas que tiene que hacer todo por su cuenta. Y digamos que eso está bien. A mí en lo personal no me molestó tanto. Sé que habrán muchas personas que tras salir de la sala de cine dirán, joder, esto se convirtió ya en Rápidos y Furiosos. Y es que creo, fíjate lo que te digo, que nosotros mismos como público les estamos dando luz verde a los films de este estilo que tienen sagas en las que cada vez una película se tiene que superar la una a la otra. Pasó con Rápidos y Furiosos, donde abrazaron sus cosas absurdas y se fueron al espacio. Pasó con Destino Final, donde la última entrega de la que hablamos hace poco también se la pasa riendo de sus adversidades y cómo está construida. Sin embargo, Misión Imposible siempre ha querido dar ese aire, pero de aún así mantener de puntitas quizás, pero con los pies en la tierra, de aún mantener la credibilidad de las acciones que es capaz de hacer Ethan, pero mantenerse simplemente en algo creativo y asombroso.
gracioso. Algo que los espectadores aún puedan decir, eso es válido. Y los entornos y contextos a los que se enfrenta Ethan en esta película son un poquito de ese estilo. A ver, hay dos creo que sí pueden llegar a ser medio rápido y furiosescos, pero se entiende que es la despedida, se entiende que es la entrega final. Bueno, espero que sí sea la final. Nadie ha dicho nada, pero la verdad se intuye, ¿no? Y quedó como un final perfecto para que así lo fuera. Al menos para mí, ya que si se hubiera quedado en algo más tibio, en algo que no sobrepasara la línea que detenía las acrobacias y las secuencias de acción increíbles en la saga, los espectadores, incluyéndome, hubiéramos dicho, no se siente como un final. Y eso hubiera sido peor. Así que no, Misión Imposible Sentencia Final Parte 2 es una película especial, que aparte de que se siente como final de la saga, es digamos que en un 30% de la película una trama acomodada para que sirva como un tributo a Tom Cruise y a lo que significa su personaje, como para nosotros, como para el universo de los personajes con los que convive, con referencias, mucho más que guiños al pasado, escenas de películas anteriores en donde literalmente el director decidió ponerlas físicamente, una cosa que también ayuda bastante al público general que no vio y se pudo perder detalles de las anteriores entregas, haciendo que estas parezcan tributo, pero sin perjudicar la trama de la película. Creo que eso es lo mejor de este film, aunado también a que creo que es una especie de tirada de piedra a lo que pudiera pasar en un futuro con nuestra sociedad, con el tema de la inteligencia artificial y esta entidad, ¿no? Así que muy falsa no lo es, porque ya está pasando, han estado pasando cosas así. La entidad, digamos que es una inteligencia artificial tan potente que está conectada a todo el mundo, lo ve todo y lo sabe todo. Es un villano para que simplemente se presente con Tom Cruise y le haga saber a él, a nuestro protagonista, su plan, para que ya no lo volvamos a ver en toda la película, más que haciendo de las suyas, poco a poco tomando el control de los arsenales nucleares del mundo para eliminar precisamente a la humanidad. Y si bien solamente hay un cara a cara de Ethan con la entidad, y si le podemos llamar así, cara a cara, esto le abre el espacio a que tengamos más escenas donde Hunt haga lo imposible, pero no solo él, sino que se demuestre un gran trabajo en equipo que requiere que todo el esfuerzo, que todas las posibilidades se aprueben de objetos físicos que están en dos lados diferentes del mundo, de que se alineen los planetas y hasta de tener un timing de 100 milisegundos para lograr la misión. Timing, tiempo. Ese es otro de los conceptos principales de esta película. A través de las bombas, a través del tiempo que tiene Ethan Hunt para poder respirar bajo el agua, a través del tiempo que le queda a la entidad para lanzar un ataque masivo, a través del tiempo que se necesita para sobrevivir y para salvar al mundo, es cómo esta entrega decide unir los lazos entre las secuencias aisladas tanto del equipo de Ethan conformado por Grace, Benji, Paris y un nuevo soldado que se les une para apoyar en lo que se necesita, el legado que Luther dejó al universo de Ethan y por supuesto Ethan Hunt solo por su cuenta, porque no había otra manera de hacerlo. Es así como cuando dijo Thanos: bien, yo lo voy a hacer. Caso, todos esos juntos, ya sea aislados o las pocas veces que se ven juntos, para salvar el planeta. Desde el principio se le impone a Ethan una especie de culpa, una especie de que todas las decisiones que ha tomado lo habían llevado a la creación de la entidad. Incluso, haciendo las cosas por el bien común, dio resultado a la creación de este ser. Que sin esas misiones que realizó no hubiera existido la entidad. Así que digamos que es una sentencia final que le puso la vida, en este caso la IA, para demostrarle a Hunt que todo está escrito y que jamás lo podrá cambiar. En este hecho de que tiene la culpa en la espalda y de que es el único que puede detener esto, se crea esta atmósfera de ir paso a paso en efecto dominó, escalando con situaciones cada vez más difíciles y cada vez más improbables. Hasta el tipo que cometió un error en esta película sale para involucrarse, desde zafarse de una situación de vida o muerte en donde Gabriel, quien no quiere detener a la entidad sino controlarla, secuestra a Ethan y Grace. Es capaz de poner a Luther en una situación de jaque mate, pasando por tener que explicarle la situación a la presidenta, decirle que tiene que confiar en él, ir en un portaaviones a lanzarse a lo profundo del mar sin un previo plan, sino que apostándole a la suerte, siendo rescatado por un submarino para luego ir a lo profundo del abismo a más de 150 metros de profundidad a encontrar un objeto que le ayudaría a, digamos, formatear a la entidad, para hacerlo más entendible, aguantar esta presión de 150 metros bajo el agua sin traje ni nada, que muera y reviva con un beso como la Bella Durmiente, mientras su equipo también lucha por sobrevivir y encontrar condenadas peleando por su vida contra soldados rusos, para finalmente llegar a una batalla final en donde hay una triple amenaza de Ethan contra Gabriel, en una batalla aérea, la familia acogedora y el soldado desactivando una bomba nuclear, y Grace, Benji y Paris tratando de capturar a la entidad en una USB 5D de más de 300 terabytes, como si se tratase de un robo de una carterista profesional. Todo eso acumulado hacen que las 2 horas 49 minutos que dura este film no se sienta para nada pesado y que valga absolutamente la pena atravesar el fin del mundo
para prevenir el fin del mundo. Dentro de todo lo dicho, la escena de las profundidades del mar y sin duda alguna la batalla aérea contra Gabriel son mis favoritas. Y esto es porque dentro de todo el film hay un aspecto súper positivo que siempre entra cuando tiene que entrar, ¿no? Timing, hablando de... Y ese es el soundtrack. Lon Wolf, quien fue el compositor en ambas partes del film, supo agregar ese toque de epicidad y tensión que transmiten las escenas de acción de cada una de las películas de Misión Imposible, y claro está, con el aderezo de la nostalgia cuando es necesario. Algunas escenas recuerdan a esos videos virales sobre talasofobia y lo que algunos guerreros humanos en la vida real en barcos tienen que pasar por ser su trabajo. Bueno, en la escena del mar, por ejemplo, nos apegamos a ese estilo, capaz de sumergirte con la inmensidad del océano, que esto, de hecho, se nota más al verlo en una pantalla IMAX. Con submarinos gigantes, una presión de estar bajo el agua encerrado en un submarino abandonado que se está cayendo al fondo del abismo, o en la pelea en el aire con tintes y melodías que aluden al pasado, pero también con la tensión de poder cumplir su misión imposible de alcanzar a Gabriel y quitarle la herramienta en menos de un minuto porque si no todo el mundo se desintegra. Todo eso hace que el soundtrack sea espectacular, o bien el final, que es uno de los más emotivos que he visto y que va dentro de ese 30% de parte de la película tributo que habíamos mencionado, ¿no? De rendirle tributo a Ethan Hunt en la película, pero para nosotros también es como un tributo a Tom Cruise, a los espectadores, ¿no? Capaz de inclusive ponerte, si eres muy sentimental, un nudo en la garganta. La octava, pero séptima en realidad película de Misión Imposible es la más épica, grandilocuente, nostálgica y hermosa. Inclusive su equipo, que lo apoya en todo momento, sobresale bastante en este film. Hay muchos momentos de comedia que sirven como guiños solamente para aligerar la carga. Y eso me parece también bastante accurate. No le siembra tierra de la mala a la trama, sino que te hace querer e inclusive encariñarte un poquito más con este equipo que venimos siguiendo pues de la primera parte de esta entrega. Que es el mismo, de hecho, solo que en esta ocasión se le suma a este chico que me recuerda mucho en sus inicios a Michael B. Jordan, y a esta pareja que es bastante pues carismática y apoyan bastante en la misión. Paris, que siempre fue mi favorita desde que la introdujeron como villana, siempre con ese instinto asesino, ¿no? Pero cuando está Ethan o incluso Benji, como que la apaciguan, ¿no? Como tal. Y también tiene su lado sarcástico. Benji, que toma riendas de capitán de líder y lo hace bastante eficiente. A ver, sabemos que Simon Pegg es un crack, y Luther, que tira más para la parte nostálgica de este film, sintiendo mucha más empatía con él. De hecho, pues es el de las palabras mágicas. Lo de Luther es impresionante, que siempre tiene las frases correctas en el momento correcto y sabe siempre qué decir. Y Hayley Atwell, que fíjate que a mí en la primera entrega no me convencía como la chica definitiva para con la que se quedara Tom Cruise, ¿no? Bueno, el personaje de Tom Cruise, Ethan Hunt. Pero aquí la participación es más activa y también nos regala situaciones tanto cómicas como épicas. Más allá de todo lo dicho, la saga Misión Imposible siempre quedará en nuestros corazones en un final tal como nos lo hizo saber James Bond con su película final. Que no importa si el actor ya no está, no importa si todas esas secuencias de acción fueron tan difíciles de llevar a cabo. Lo que importa es la reflexión, la suma de las decisiones que un personaje tomó para volverse icónico y dejar un legado imborrable en la sociedad a pesar de que las generaciones pasen y pasen. Si esta nueva película de Tom Cruise es la última en cuanto a la saga de Misión Imposible, bueno, para mí al menos se marchará de la manera más alta posible. Debería ser quizás el final de la saga, sí, pero no de Tom Cruise, para los que lo queremos mucho, porque seguramente, y estoy seguro, que también él aún quiere seguir en la actuación. No se podría pedir una despedida mejor, más desafiante y al borde del abismo, literalmente. Ya que agregar más, o digamos salirse ya estratosféricamente para que no sea, digamos, algo mundial, sino universal, sería pues algo fuera de la órbita y esencia que conocemos de lo que es Misión Imposible, ¿no? Entonces sí, con un final lo suficientemente emotivo como para enmarcar un legado de aquellos legendarios para que definitivamente lo despidamos con un aplauso de pie y con un gran cierre a la saga, dejándonos entrever una escena que después de un discurso bastante emocional, no hay la necesidad de ningún diálogo para demostrar lo que en toda la película se dijo, ¿no? ¿A quién seríamos capaces de confiarle un poder tan grande que una vez la entidad ya equipada, bueno, ya atrapada, literalmente como una luz es, en una memoria USB 5D, ¿a quién seríamos capaces de confiarle tal poder? A nadie. A nadie más que tú, Ethan. El único que siempre estuvo siempre del lado correcto de la historia, sin importar cual fuera la situación. Con un eufórico estado de asombro gracias a las secuencias producidas, el final de Misión Imposible no decepciona. Y es algo más que digno para despedir a uno de los mejores personajes que nos ha dado la cinematografía. Algo que seguramente con el tiempo valoraremos más y más y más y más, hasta el punto de extrañarlo por ser el único que fue capaz de poner una sentencia final a lo imposible. ¡Aplausos! Aplausos de verdad, porque creí que Sinners iba a cerrar, bueno,
Va a ser complicado que lo que resta de este 2025 alguien le quitara el puesto de mejor película del año hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, al menos para mí, es la mejor película del año, así es. Personalmente, ya saben que en el cine nunca va a existir una opinión o verdad absoluta, sino que eso es lo interesante, ¿no? De esta comunidad como tal, de que realmente todos tengamos pues un punto de vista diferente, porque todos somos diferentes, y es bastante pues interesante escuchar el de cada uno de nosotros con respeto como tal. Entonces, si tuviste esa review de Sinners y sabes la calificación, más o menos ya te das una idea de qué calificación le vamos a dar, ¿no? Yo por eso a este film le doy 4 estrellas y media como calificación personal, y definitivamente es una película... La verdad es que le sufrí bastante para elegir esto, pero rozando, rozando, y digamos que redondeando, se lo damos. Tiene calidad suprema. Necesito que confíes en mí. Una última vez.